Muy bienvenidos una vez más a este programa de pensamientos y diálogos del jueves. Mi nombre es Palemón Camus y muchas veces en Facebook o algo escribo cosas y sale como siguiente página. Ya le estoy poniendo por Palemón Camus, ¿verdad? Porque un amigo le contesté algo y él dijo, ¿qué siguiente página? Pero Palemón Camus es mi nombre y mi propósito es dar de lo que Dios está poniendo en nuestro corazón, entendiendo los tiempos, discerniendo lo que el Espíritu nos quiere hablar. Y la plática de hoy o el diálogo de hoy tal vez parezca ser un tanto influenciado por el rey Salomón, que escribió el libro de Eclesiastés, entendiendo que Salomón, aunque hay muchas opiniones de diferentes estudiosos, de diferentes escolares, que toman Eclesiastés como un libro de un hombre en depresión o un libro de un hombre que no entendió la vida, etcétera, etcétera. Hay diferentes puntos de opinión. Yo sí creo que al final reconoció a Dios y al final de sus pensamientos y diálogos, porque el libro de Eclesiastés es como si fueran pensamientos con él mismo y formara diálogos para escribirlos. Y Dios decidió incluirlos como uno de los libros en el compendio que forman la Biblia. Y el fin del discurso oído es este, dice Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y así termina el libro de Eclesiastés. O sea, al final de cuentas, él dice, ten temor a Dios, porque este es el todo, ¿verdad? Y guarda sus mandamientos. Ahora, nosotros podemos entender el libro de Eclesiastés como el de un hombre que buscó todas las formas de la felicidad, ¿verdad? Que encontró todas las formas que pudieran ser posibles para encontrar una satisfacción. Y lo interesante es que aunque tuvo muchas satisfacciones en la vida, no encontró una satisfacción en su vida. O sea, su vida nunca estuvo satisfecha, y lo vemos porque dice, no se cansa el ojo de ver. O sea, por más cosas que hacía, por más cosas que veía, él seguía buscando. Dice que edificó lo que quiso, ¿verdad? Nosotros sabemos que cuando David muere y Salomón lo nombran rey, Dios le habla y le hace una pregunta que es muy interesante hacérnosla, que Dios le dijo, ¿qué quieres? Pídeme. O sea, yo no sé si tú te has puesto a pensar en eso, ¿verdad? ¿Qué quieres? Que Dios te diga, pídeme, ¿qué quieres? Y él le dijo, dame un corazón entendido. Dijo, porque soy joven y yo necesito un corazón entendido para gobernar a esta nación tan numerosa. Y sabemos que Dios le da sabiduría. Dice, por cuanto no me pediste riquezas, no me pediste más, además te voy a dar riquezas. Y nosotros conocemos la vida de él, que Dios le dio riquezas. Fue un hombre muy sabio, pero muy sabio en cuanto a que era entendido en todo, ¿verdad? Podemos decir biología, economía, construcción, construyó, hizo huertos, hizo ductos de agua, hizo 40,000 cosas, todo lo que un gobernante puede hacer para edificar no nomás una nación, no nomás una ciudad, sino una nación. Y nos habla de su casa, nos habla del trono que tenía, ¿verdad? De escalones de mármol, etcétera. Y podemos ver que aunque tuvo todo,
tuvo miles de mujeres, ¿verdad? Tuvo no sé cuántas esposas, no recuerdo, como 1000 concubinas. Él quería encontrar una satisfacción y, y- y no lo llenó, pero el problema de él es que todo lo que Dios le dio lo usó para su propia satisfacción, para su yo, para encontrar algo para él, tener riquezas, construir cosas, ver más, tener mejores músicos, etcétera. Pero hay un hombre y una mujer a quienes yo quiero honrar, a Sergio y Treviño y Cristi, que no han vivido ni vivieron para una satisfacción personal. Y quiero honrar a Sergio porque este es un matrimonio que vivieron para Cristo, lo podemos ver en su testimonio. Más adelante vamos a darles el link donde viene una de sus últimas conferencias o entrevistas, ¿verdad? Con Spana, y da parte de su testimonio y también da un mensaje increíble sobre la iglesia y lo que viene, que yo te recomiendo que lo veas. Al final te vamos a dar el link. Nosotros fuimos compañeros de milicia, ¿verdad? Fuimos un grupo que conoció a Cristo en la misma temporada, en la misma época, y se desarrolló entre nosotros una amistad impresionante. Fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Fueron más de 40 años de estar juntos en el ministerio, de pelear la buena batalla. Como le dijeron, como escribieron algunos, peleó la batalla de la fe. Y vemos que él peleó por su familia, peleó por la iglesia, y antier el Señor lo recibió en sus brazos. Después de una larga lucha, en donde el principal que intervino no fue el COVID, aunque tuvo COVID, lo cual aumentó, ¿verdad? Pero tuvo una serie de complicaciones, de debilidades, hasta que el Señor se lo llevó y oramos por él en una forma increíble. Uh, la red de amistad de Puebla estuvo intercediendo, orando. Es muy largo platicar, pero esto produjo una serie de comentarios entre muchos jóvenes y también entre adultos. Y voy a comentar algunos de ellos. Por ejemplo, que le escribieron a Patricia y dijo: una joven le preguntó a mi esposa, un abrazo fuerte, Pati. Eso me preocupó por tantos siervos y comprometidos con Dios que se están yendo. Y hemos visto que muchos se están yendo. Lo he hablado antes. Y ella dice, la pregunta es los que nos quedamos, si así lo decía el Señor. Dice, la pregunta, ¿estamos preparados para continuar con lo que ellos allanaron? O sea, lo que ellos prepararon, lo que ellos allanaron. En una de las pláticas se acuerdan de la oración profética, como era como abrir brecha para los que vienen por detrás. Y esta ha sido una generación que nos conocemos desde, como les digo, alrededor de 40 años. Que hemos sido amigos, que hemos peleado juntos, que nos hemos reído, hemos llorado, nos hemos peleado, ha habido todo, pero se ha mantenido y ha hecho un eslabón muy fuerte entre nosotros. Y ayer mi esposa y yo, cuando oímos la noticia antier, ¿verdad? Les voy a decir, yo no me cambié, no me quité las pijamas en todo el día. Era llorar, era recordar, era platicar, era hablar con alguien, hablar con otro, de los del grupo, de los hijos, ¿verdad?
Y fue una serie de diálogos, de preguntas, de tratar de entender en el espíritu, ¿verdad?, lo que había sucedido y lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Uh, a la pregunta de esta persona, de esta señorita o señora, ¿verdad?, Patricia le dice, muy buena pregunta, pero en eso interviene una señora, pero fue alumna, ¿verdad?, de nosotros, otra persona de una generación más joven que nosotros, contestó entre los diálogos. Justamente de eso estábamos hablando mi esposo y yo. Se están yendo los generales de la fe, ¿y qué estamos haciendo para que la siguiente generación no sea como la generación que siguió a Josué, que no conoció a Dios? Y nosotros podemos ver en la Biblia que después de Josué, es el libro de los jueces, se levantó una generación que no conocía a Dios, pero vemos también que Dios siempre trajo una respuesta, siempre trajo un avivamiento después. Y vamos a hablar un poco más de ello. Y comentando esto, Ruth Alonso, ¿verdad?, la esposa del pastor de Amistad de Puebla, Ernesto, que ya lo entrevisté en una ocasión, escribió que hoy vino un carro de fuego y se llevó a nuestro amado Sergio. Hoy que hablaba con Rodolfo Garza, que ya lo invité a tener una entrevista con él, que fue de los líderes que empezaron esa congregación que ha impactado una gran parte de México, naciones, misioneros por muchos lados del mundo. Rodolfo salió de ahí y estuvo 10, él y su esposa Adriana, con sus hijos, se fueron a Japón sin hablar japonés. Y allá estuvieron 10 años como misioneros, fundaron una congregación que el pastor hablaba español, el copastor con él, fueron directores de Cristo por las Naciones Japón, etc. Y ayer hablamos y hoy le hablé para decirle cómo te sientes, porque él y Sergio eran compadres, o sea, si el grupo éramos muy unidos y somos muy unidos, ellos eran entrañablemente unidos. Y entonces yo sé que le pegó y comentamos cómo te sientes, comentamos algunas cosas. Me dijo, Palemón, tú sabes, dijo, y lo difícil para mí fue hablar en la noche a mi liderazgo vía Zoom. Y por supuesto hablé de Sergio, que era un pastor conocido para todos ellos. Y les dije cómo después del carro de fuego que se llevó a Elías, Eliseo se debe haber quedado frustrado, enojado. ¿Por qué te lo llevas, verdad? ¿Por qué te lo llevas? ¿Sí? O algo así. Y golpeó con el manto que quedó ahí tirado, ¿verdad? Que fue lo que tomó. Y golpeó y partió las aguas y cruzó. Y Dios le dijo, a ti te voy a dar el doble de lo que le había dado. Y ayer uno de los líderes con que platicamos, un hombre de oración, un matrimonio, de oración, de intercesión muy, muy fuerte, nos dijo, Palemón, viene la doble unción sobre muchos líderes, sobre muchos hombres y mujeres, ¿verdad? Viene algo increíble para su iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Tú eres parte del liderazgo. No, a lo mejor no un líder como posición, pero soy un líder como influencia. ¿Sí lo captas? Vamos a entender un poco más. Y después de eso nos pudimos comunicar con los hijos de algunos de los líderes de nuestros amigos, ya casados con hijos, ¿verdad? Y cuando hablamos con uno de ellos, Pablo, ¿verdad?, que sus papás fueron misioneros en Israel por 10 años, aprendieron el hebreo allá en Israel. Imagínate, ¿sí? Mexicanos que se van 10 años a Israel hasta que ya no pudieron tener visa. Y
hablando con él, preguntándole cómo se sentían. Era el pastor de él, de su esposa, sus hijos, etcétera. Dijo, Palemón, hay cosas que no entiendo. Me dijo, mi papá, su papá le dio el COVID como unos 15 días antes de que yo lo tuviera. Y él, cuando lo vio el médico, le dijo, tus pulmones están hechos trizas, te tengo que llevar al hospital. Y él y su esposa Fernanda, un hombre y una mujer de una increíble fe, dijeron, no, ya nos pusimos de acuerdo, se queda en la casa, y con oraciones, la gracia de Dios, los cuidados de su esposa, salió adelante. Y Pablo me dice, mi papá la libró, me dijo, tú la libraste, ¿por qué a Sergio se lo lleva? Le dije, yo no entiendo, es una teología que yo no tengo respuesta. Una teología que yo sí te puedo dar es que Dios siempre está bien. Aunque no entendemos cosas, Dios es Dios. Y ya un día entenderemos. Pero va a producir y está produciendo mucho fruto, ¿verdad? Dijo, bueno, ya vamos a llevar comida a la familia. O sea, ellos sirven a Dios, ¿verdad? Y luego en la noche hablamos con otros amigos que fueron también de quienes comenzaron ese grupo de amistad y ahora viven en Estados Unidos, en Virginia. Hablamos con ellos y pues hablamos de cómo se sentían, etcétera. Hablamos, acaban de ser abuelos y quejándose, ¿verdad? También como nos quejamos todos nosotros de esta pandemia que nos impide tantas cosas, ¿verdad? Ayer que cuando tuvimos la noticia, Patricia y yo dijimos, ¿se vale ir a Puebla? No, porque lo más seguro es que ni el funeral los dejen hacer. Yo no sé qué van a hacer, creo que van a tener algo el viernes. Pero no podemos. Qué ganas de abrazarlos personalmente, ¿verdad? Qué ganas de llorar juntos, de recordar cosas juntos. Hace falta esa necesidad, pero Dios está haciendo algo increíble. A Dios esta pandemia no lo tomó por sorpresa, sino que Él se adelantó a la pandemia para levantar una iglesia llena de poder. Y aunque no entendemos muchas cosas, hay algo que sí debemos entender. Algo que yo hice el día de ayer, yo tengo todavía en mi teléfono el número de Sergio. Nos hablábamos eventualmente, nos veíamos algunas veces en Puebla, en otro lugar, etc. Dije, le marco. Él ya no está con nosotros, le marco a su teléfono. Y pico al teléfono, ¿verdad? Y me contesta Sergito, su hijo. Le digo, Sergio. Me dice, ¿cómo estás, Pale? Bien, gracias por hablar. Y comenzamos a hablar y al estar hablando, él me platicó los momentos de Dios. O sea, vemos la gracia de Dios en todos aquellos que amamos a Dios. O sea, hay una gracia que se da en una forma o en otra, ¿verdad? Pero su favor, su presencia, la forma en que Él responde, en cada una de las situaciones siempre es diferente, pero Él siempre responde, te lo puedo asegurar. De un modo o de otro, no todos igual, pero después entendemos la forma en que respondió y cómo respondió. Y yo pude ver entre su llorar y su platicar, pude ver en él un espíritu totalmente lleno de la gloria de Dios. Él dijo, él dirigía alabanza, me dijo, empezamos a alabar, a adorar. Hay muchos detalles en medio de todo esto, pero pudieron estar ahí sus hijos con él, su esposa. Y dijo, y estábamos alabando, orando, adorando a Dios. Y había un canto que a mi papá le gustaba mucho. Y cuando terminamos y dijimos, amén,
En ese momento su corazón dejó de funcionar. Dijo, yo pude ver, él tuvo una visión de ser recibido con un abrazo en el cielo, que Jesucristo le daba un abrazo y había aplausos. Y a los pocos minutos vi una pintura que puso unos pastores que son misioneros también, no de esa congregación, de otras, y pusieron una pintura donde se ve una mujer llegando y Jesús abrazándola. Dijo, así es la forma en que vamos a llegar al cielo. Sí, Jesús nos va a estar esperando con los brazos abiertos, porque Él ya venció la muerte. Y como dice en Corintios, ¿dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu sepulcro? Ya que el aguijón de la carne es el pecado. Pero nosotros ya hemos sido perdonados de nuestros pecados. Tú y yo no tenemos por qué tener temor a la muerte. Ya estamos vivos. Aquel que tiene a Cristo ya tiene la vida eterna y solo hay un momento de transición, de transferencia, en dejar esto temporal y entrar totalmente en lo eterno, lo eterno comienza cuando aceptamos a Cristo. Si tú no lo has hecho, es momento de invitar a Cristo, aceptar a Cristo en tu corazón, y en ese momento Él por gracia nos da la vida eterna. Tú ya tienes la eternidad en ti, eres parte de la eternidad como hijo de Dios. Y en el momento en que dejamos, ¿verdad?, este cuerpo temporal, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Lo dice bien claro. Entonces, algo que se comentó mucho es el legado que él dejó. Definitivamente dejó un legado. Y yo le dije a Sergio, hijo, a Sergito, que ya es un hombre, con hijos, etc. Le dije, tu papá dejó un legado. Le dije, pero hemos entendido el legado como a las generaciones que siguen. Le dije, y Dios me ha hablado a mí mucho sobre generaciones. Y siempre lo he visto así. Pero ¿sabes una cosa? Uh, la herencia es lo que dejamos cuando morimos. El legado es lo que formamos mientras vivimos. Le dije, y el legado que dejó tu papá no es nada más para las generaciones que siguen, son para las generaciones de los que quedamos vivos. Le dije, en ese grupo de amigos íntimos que él conocía, que él fue parte, que estuvo en algunos de los festejos, igual que nuestros hijos, ¿verdad? En algunos de ellos, le dije, de todos, yo soy el más viejo y tu mamá la más joven. Le dije, tu papá iba en medio, junto con mi esposa, ¿verdad? Y se entendía en la generación del 52, como escribió otra amiga, Auli, ¿verdad? Denise Auli. Dijo, la generación del 52 permanece. Y había esas pláticas entre nosotros. Y le dije, ¿sabes una cosa? Tu papá, la vida de tu papá ha impactado mi vida. Y con esta partida de él, me ha motivado. Le dije, durante todo este día ha habido una combinación de una tristeza y el recordar momentos de alegría que aumentan mi tristeza en un momento, pero que al mismo tiempo me dan alegría cuando veo lo que sigue. Y tu papá dejó en mí un motivo para todavía caminar mejor con Dios. O sea, dejó un legado en nuestra vida. Dejó un legado en la vida de muchos de nosotros, de muchos líderes, de muchos pastores, así como otros pastores lo han hecho también. Y yo sé que ustedes están oyendo, o muchos de ustedes han sufrido la pérdida de un familiar, de su pastor, de su papá, su mamá, etc. Y no ha sido en vano. No ha sido en vano. Han establecido un legado
No nada más para las generaciones que siguen, pues, sino para las generaciones actuales. Y así lo estoy viendo. Te voy a contar algo. Por ejemplo, algo que Sergio hizo es que él fue el fundador, digamos, de lo que se conoce como la Red Apostólica de Amistad de Puebla. Él nunca se hizo llamar apóstol, ni le gustaba, jamás se nombró apóstol, pero una red apostólica, porque el apostolado es la presencia del Padre dando una autoridad de Padre, y muchos lo veían a él como Padre, porque había una unción de Padre, y en la gran mayoría de ellos yo lo puedo ver que hay una unción de Padre, en ese sentido apostólica, pero una red, nosotros sabemos que es una red, pero te quiero llevar más allá de lo que conocemos como una red, porque ahora hay fábricas de redes. Una red para sacar el pez, redes de metal, redes para pescar, redes para los barcos pesqueros hechos por industrias, pero antes las redes para pescar se hacían a mano. Nosotros tuvimos, Chuy González, que les digo que fue misionero con su esposa en Israel. Él y yo, bueno, ellos y nosotros nos conocimos desde antes de ser cristianos y participamos en una expedición que se llamó El Hombre en la Mar, en donde en 3 galeones de imitación del siglo XIV de los que hiciera Francisco de Orellana, no quiero ahondar mucho en ello porque agarro monte y me voy por ahí, ¿verdad? Pero íbamos remolcando una esfera de salvamento marino con unos galeones impulsados por el viento, construidos en madera tipo del siglo XIV. Esa esfera detenía mucho, o sea, era un peso que detenía el avance de las embarcaciones, pero además con las olas se movía mucho atrás. La primera vez que lo amarramos con un solo cable de hilo, ¿verdad? No de metal, se fue reventando hasta que se reventó y tuvimos que subirnos a una balsa de hule, ir por ella, es muy largo contar todo lo que hicimos, volverla a amarrar y entonces le pusimos 2 sogas más para que fueran 3. Bueno, se seguían reventando. Hasta que yo estuve pensando y dije, la única forma de impedir que se siga rompiendo es hacer algo más flexible, como envolverla en una red y jalar a la red, no jalar a la esfera, porque la esfera es sólida, ¿sí? Las partes de donde la amarramos es sólida y eso hace que se vaya rompiendo. Pero una red es flexible, o sea, detiene toda la esfera. ¿Recuerdan? Bueno, ahorita les puedo hablar de eso, las redes. Cuando Pedro vio a Jesús, Jesús le pide la balsa y habían estado pescando toda la noche y estaban lavando las redes. Y Jesús le dice, vuelve al mar, vuelve. Era el mar de Galilea, que es un lago, pero el mar de Galilea. Y dijo, pues si ya estuvimos toda la noche, ¿verdad? O sea, se acabó el tiempo de la pesca. Y él le dijo, ve y echa las redes. Dijo, en tu palabra lo voy a hacer. Subió las redes a su barca, se fue, echó las redes y se llenó de peces. Quiero que esto te deje algo en tu corazón. Se llenó de peces cuando obedeció a la palabra de Dios. La pesca que sigue es grande. Ok. Esas redes que hacían estos hombres fue como la que a mí y a un amigo nos decidimos hacer a bordo de estas embarcaciones. Usamos cuerdas de isle, cuerdas no de nylon ni definitivamente menos de metal, y le empezamos a tejer. Pero para tejer a mano una red, tú traes varios hilos en un sentido y otros hilos en otro sentido, lo que forma una cuadrícula, ¿verdad? ¿Me salió? ¿Sale la cuadrícula? Bueno, más o menos. Como no tengo los dedos
derecho si me confundo con la pantalla, pero todos conocemos la red. Entonces traes hilos en un sentido, hilos en otro sentido. Y donde se une un hilo, pon atención, donde se une un hilo con otro hilo, se hace un nudo marino, porque aprendimos a hacer nudos marinos, ¿verdad? Los nudos marinos no se zafan, son los más fuertes, ¿verdad? O sea, están hechos de tal manera que por más que jales, el nudo no se deshace. ¿Okay? El nudo, donde se hace el nudo entre un hilo y otro hilo, no se deshace. Puede ser que la cuerda se rompa en otro lado, pero donde está el nudo, cordón de 3 dobleces, no se rompe fácil. Cuando tú y yo hacemos una unidad en el espíritu, con un amigo, con un compañero de ministerio, ¿verdad? Vamos tejiendo una red. Inclusive Rodolfo y yo me dijo, gracias por hablarme, Palemón, nos necesitamos. Nos necesitamos unos a otros. Necesitamos hablarnos, necesitamos orar unos por otros. Gracias a Dios, yo estoy muy agradecido con todas las personas que oraron y que participaron cuando yo tuve el COVID, ¿verdad? Salieron de las trincheras, como dije en la plática anterior, y nos auxiliaron y hemos mantenido una cierta relación, pero nos estrechó algo en el espíritu. Y Dios lo que ha hecho a través de esta pandemia es unir. Yo he restablecido mi conexión con muchos amigos, con muchos pastores que ya había perdido, ¿verdad? Porque cada quien estaba como en lo suyo, y esto nos ha obligado a expandernos, a abrir, ¿verdad? Etcétera. Entonces, esa red marina es algo que Dios está haciendo con nosotros para la pesca que continúa, para lo que sigue, porque viene un avivamiento, un derramamiento del Espíritu, y me lo han hablado realmente todos los líderes con los que yo he hablado, ¿sí? Y viene sobre las generaciones que siguen un derramamiento del Espíritu, porque el mundo sigue en las tinieblas aumentando, pero el reino de Dios viene con un poder mayor que nunca y se va a levantar. Dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y yo creo en esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, de todos aquellos que creemos en Jesús, que buscamos una intimidad con Él, que el Espíritu Santo está haciendo. Y esta mañana me decía Patricia, cuídate, porque yo quiero permanecer para ver esa explosión que viene del reino de Dios. Al mismo tiempo, como el mismo Sergio dice en esta conferencia donde yo voy a pedir una atención al último, viene apostasía. Eso puede confundir a muchos. Como fulano de tal que ha caminado con el Señor, ya está acá, ya está allá. La palabra Pedro, si tú lees 1 y 2 de Pedro, puedes ver también la bendición, lo que Dios ha dispuesto desde antes, pero también cómo muchos se van a apartar y cómo muchos falsos profetas y mucha gente teniendo comezón de oír, se van a acercar a teologías o enseñanzas que se les acomoda a su forma de vida, en vez de permitir que el Espíritu Santo transforme su vida, dejando las cosas que estorban para ello. Porque Dios está, algo que coincidimos anoche que hablábamos con uno de los matrimonios de este grupo, decía, Palomón, está pasando esto y esto y esto, y queremos abrirles el corazón. Y yo le dije, acabo de oír hace unos días, Dennis Lindsay, el presidente de Cristo para las Naciones, me mandó una predicación de una profecía de un pastor no famoso, pero donde habla que el Señor está
quitando las arrugas de su iglesia. Nos está planchando, nos está ayudando a ser transformados, ¿verdad? A unirnos como iglesia, uh, como una red apostólica, con un corazón de padres interesados. Como Pablo decía, aún sufro dolores de parto por ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese era el corazón de un padre, era el corazón de un espíritu apostólico, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Unos vamos a compartir, unos van a formar más, dice, unos siembran, otros riegan, etc. Cada uno de nosotros tiene una labor, pero definitivamente todo lo que estamos viendo es algo que a Dios no lo tomó por sorpresa. Estaba indicado ya en la Biblia que viviríamos tiempos que nos tomaron a nosotros por sorpresa, pero a Él no. Nos lo advirtió que vendrían tiempos de guerras, rumores de guerras, terremotos, señales en el cielo. Antier, que hablaba con un amigo de allá de La Paz, me dijo, Palemón, estamos viendo señales. Me dijo, ayer que estaba yo ahí en la terraza de mi casa, de repente vi una luz brillosísima en el cielo. Dijo, fue un momento corto, pero y luego se apagó. Entonces, estamos viviendo cosas que Jesús nos dijo que íbamos a vivir y nos dijo que vendrían pestes. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Es una peste o una pandemia mundial. Ya hemos hablado mucho de eso, pero estamos viviendo y las señales son para entender los tiempos, son para entender qué hacer, ¿verdad? Una señal te dice, espérate, una señal te dice, sigue adelante, otra señal te dice, no, vete a la izquierda, otra señal te dice, vete a la derecha, otra señal te dice, camino sinuoso, etcétera, camino de subida, camino con muchas curvas. O sea, las señales son para que estemos alertas, para caminar o dirigirnos como el Espíritu nos está guiando, entendiendo los tiempos. Y yo quiero terminar con una oración de un general que vino un carro de fuego y se lo llevó, de Sergio Treviño. Le hicieron una entrevista en la época de octubre que se llama Entendidos en los tiempos. Se le hace un joven ya casado, ¿verdad? También ya papá Rubicel. Lo conocemos, él vino a estudiar a Cristo para las Naciones. Eventualmente iba a mi oficina, orábamos, platicábamos, etc. Lo conocemos bien, es parte del liderazgo jóvenes de ahí. Y le hace una entrevista. Y él hace una oración que quiero que pongas atención a ella. Solamente queremos decirle que amamos su vida, la pastora Cristi, todo lo que ustedes han hecho, los honramos, son un ejemplo para nosotros y para todos los que nos están viendo. Y aún yo quisiera terminar este tiempo, si usted gusta orar por nosotros, por la iglesia en general, y aún queremos recibir una bendición de parte de usted, aún como un general de Dios para la iglesia. Claro que sí, Rubicel. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, siempre levantando nuestra voz, nuestra oración, corriendo al trono de la gracia. Señor, corremos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, levanta una iglesia en el poder del Espíritu Santo. Señor, sobre todo con todos los que están conectados y están pudiendo ver, Señor, que podamos entender que tú tienes un llamado específico y especial para cada uno de nosotros, Señor. Señor, que pueda venir este entendimiento, Espíritu Santo, que venga el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo sobre los corazones de cada uno de mis hermanas y hermanas, todos los que están conectados, Señor, y aún sobre la iglesia, Señor, que venga este avivamiento, Señor, que venga este derramar poderoso del Espíritu Santo, Señor, así como lo ha sido en las diferentes historias de la humanidad, Señor.
tú avivando tu iglesia en tiempos específicos, en tiempos necesarios. Señor, necesitamos ese avivamiento, ese derramar poderoso del Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, sobre toda tu iglesia, la iglesia universal de Jesucristo, la iglesia de los redimidos, de los que hemos nacido de nuevo, Señor. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y Señor, y sobre todos los que nos están viendo y se han conectado a este programa. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que tú te manifiestes poderosamente en la vida de cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, y que puedan recibir ese toque, Señor, poderoso del Espíritu, Señor, en sus vidas, Señor, para que ellos puedan caminar, Señor, en el llamado que tú tienes para ellos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, y podemos entender que no todos los llamados son tiempo completo en la iglesia, Señor, pero ciertamente, Señor, cada uno tiene un llamado específico dado por ti, Señor, y los dones del Espíritu Santo derramados sobre sus vidas para los fines que tú tienes, Señor, y el propósito que tú tienes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Sí, Señor. Nos unimos a esa oración, nos unimos a esa fe, nos unimos a esa declaración profética y nosotros somos parte, Señor, y veremos lo que en el Espíritu acaba de ser declarado y que se ejecutará en la tierra y que tú ya comenzaste a hacerlo. Yo sé que ya comenzaste a hacerlo y yo he visto, Señor, brotes, he visto señales, he visto milagros por aquí, por allá. Y, Señor, lo que tú has comenzado lo vas a terminar y nos unimos en una misma fe, creyendo y declarando los tiempos, Señor, que vienen de tu gloria, de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Lo declaro sobre sus vidas, lo declaro sobre todos aquellos que están viendo este video y que pueden ver ahí en el link que pusimos toda la conferencia de Sergio con la autoridad que lo respalda, ¿verdad? Gracias, Dios los bendiga y mientras estamos aquí, seguimos con lo que cada uno de nosotros tiene por delante. Dios los bendiga.